ya. Buenas noches. Iniciamos la exposición del trabajo final de la materia de finanzas corporativas avanzadas, el cual lleva por nombre Evaluación financiera de empresa del ramo farmacéutico. Es importante mencionar que las finanzas corporativas es un elemento clave y básico en la gestión de las organizaciones empresariales. De ellas se derivan lo que son las decisiones financieras estratégicas, es decir, engloban lo que son los procesos de inversión, cómo va a estar estructurado el financiamiento, cuál es la estructura de capital idónea y ayuda a contemplar lo que es la gestión del riesgo. De alguna manera, las finanzas corporativas dentro de la administración empresarial es el elemento que permite consolidar los mecanismos de inversión que va a tener una organización para poder sustentar sus proyectos y operaciones y lograr multiplicar el valor de esa empresa. Asimismo, hay algunos pilares que están dentro de las finanzas corporativas, los cuales son maximizar la riqueza de los accionistas. Esto se hace no solo con el precio actual de las acciones cuando las empresas las contemplan, sino que se trata de aumentar el valor intrínseco de ellas a través del tiempo. También tenemos el valor de una empresa que está relacionado con el flujo de efectivo que ésta puede canalizar. A su vez depende de tres aspectos importantes, que son la magnitud de ese flujo de efectivo, el tiempo en que puede recibir ese flujo de efectivo y el riesgo intrínseco a poder recibir ese flujo de efectivo. Debemos mencionar también la relación de deuda y capital como la relación estratégica de inversión, es decir, la fuente de donde una organización obtiene su financiamiento. También es importante mencionar el costo promedio ponderado de capital como el nivel de rendimiento que debe cancelar una empresa por el tipo o la proporción de financiamiento con la cual establece su operación. Planteamiento del problema. Se debe mencionar que Venezuela en los últimos años no ha reunido las condiciones idóneas para establecer su mercado financiero como un lugar de oportunidades o un entorno de oportunidades para el sector empresarial. De hecho, muchas empresas han tenido que irse, en este caso transnacionales, y empresas locales han tenido que cerrar. Se habla de una situación que fue denominada situación país, un periodo de hiperinflación donde existió escasez de productos básicos, control cambiario, escasez de divisas, falta de incentivo, falta de crédito, un alto nivel de impuestos por parte del Estado, condiciones que de alguna manera afectaron el normal desenvolvimiento del mercado empresarial. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que una empresa es una organización que se encarga de reunir todos sus recursos financieros, humanos, tecnológicos, materiales a nivel de infraestructura para generar un producto o servicio que es demandado por una población y que a su vez a través de este intercambio se genera un beneficio económico que permite que la empresa sea rentable a lo largo del tiempo. Cuando llevamos este funcionamiento al mercado venezolano, tenemos que a nivel de las finanzas corporativas sería aplicar los fundamentos en un mercado atípico, que no reúne las condiciones básicas para aplicar las teorías clásicas de las finanzas corporativas. Entonces, en este escenario se trata de lidiar con la volatilidad y con el riesgo constante. Por ende, la gestión financiera se basa en un ejercicio de supervivencia inmediata. La planificación tradicional basada en eficiencias de mercado acá no aplica. Se debe aplicar un modelaje financiero de precisión en tiempo real que permita adaptarse a la volatilidad del mercado. En el caso del proyecto presentado, se tiene el planteamiento de una empresa del ramo farmacéutico que, a pesar de todo este contexto, logra proyectar su finanzas corporativa de manera efectiva, y esto se comprueba a través de su estructura de capital. Objetivos del proyecto, objetivo general: evaluar la estructura de capital de la empresa del sector farmacéutico mediante el balance general y balance de resultados de su último periodo contable. Objetivos específicos: calcular el costo promedio ponderado del capital de la empresa del ramo farmacéutico mediante estándares y estimaciones de mercado. Determinar la estructura óptima del capital de la empresa del ramo farmacéutico aplicando herramientas financieras fundamentales. Y 3, estimar el valor de la empresa con la estructura óptima de capital y con una estructura de capital sin deuda.
hacemos una pequeña revisión de lo que es el marco teórico. Primero tenemos que mencionar lo que es un balance general, que no es más que una fotografía del momento financiero actual de una empresa. En ella se engloban lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Y su ecuación básica nos dice que activos es igual a pasivos más patrimonio. Con respecto al balance de resultados, él sí muestra lo que ha sido el desempeño en un periodo de tiempo preestablecido, generalmente un año. Y su balance económico nos indica que los ingresos menos los gastos asociados deben ser igual a las utilidades. Cuando hablamos de la estructura de capital, hacemos mención a la forma en que se distribuye la fuente de financiamiento de una empresa, es decir, dentro de esa estructura, qué tanto hay de deuda para financiarse y qué tanto hay de capital propio para financiarse. De allí se generan algunos cálculos que tienen que ver con el valor de la empresa. Teorema de Modigliani y Miller se basa, o de ella se basa la teoría básica de las finanzas. En primera instancia, estos autores propusieron un escenario 1, el cual indica la inexistencia de impuestos. Bajo este escenario, el valor de la firma de la empresa no tiene nada que ver con su estructura de capital, digamos que es un escenario irónico. Luego hacen una segunda proposición y hacen una corrección a su primera teoría, donde establecen la existencia de los impuestos. Y de allí sale la premisa que cuando una empresa se endeuda, el pago de estos impuestos, de esos intereses, el pago de esta deuda y esos intereses no genera requisito fiscal, es decir, no se pagan estos intereses al fisco. Entonces, este dinero que se ahorra en base a este teorema indica que la empresa puede maximizar su valor a medida que aumenta el tamaño de su deuda. Con esta misma idea se genera la corrección de Modigliani y Miller, que establece que el valor de una empresa con deuda va a ser mayor al valor de una empresa sin deuda. Eso a través de esta expresión matemática que dice que el valor de una empresa con deuda va a ser igual al valor de una empresa sin deuda, más el escudo fiscal que se genera al multiplicar la tasa impositiva por el tamaño de la deuda. De allí pasamos a la teoría del trade-off o equilibrio estático. Ella surge como alternativa o como respuesta a lo que fue la corrección de Modigliani y Miller, ya que en la realidad una empresa no puede endeudarse de manera indefinida, dado que va a llegar un punto en el cual el riesgo que se genera por incrementar ese valor de deuda va a generar costos asociados que terminan limitando o eliminando el beneficio fiscal que se genera de esa deuda. Por ende, esta teoría del equilibrio establece que va a existir una estructura óptima de capital en donde se va a presentar un equilibrio entre la cantidad de deuda que se utiliza y la cantidad de capital propio. De allí pasamos al costo promedio ponderado de capital, que viene siendo la tasa de pago que utilizan las empresas para cancelar su financiación. Es decir, cuánto es la proporción que debo cancelar por mi capital propio, cuánto es la proporción que debo cancelar por la deuda que asumo para financiarme. Más adelante se va a ver mejor a nivel práctico. La tasa de impuestos tiene referencia con la carga impositiva que establece el Estado para el ingreso neto de las empresas. Esta va a variar en función a la cantidad de ingresos que genere una empresa. Tenemos también la ecuación de Amada, que es una herramienta técnica que permite evaluar el efecto del apalancamiento financiero sobre la relación de riesgo de las acciones de una empresa dentro del mercado. Hay que recordar que el apalancamiento financiero tiene que ver con la relación de la deuda entre el capital. Asimismo, también tenemos el modelo del CAM, el cual establece que el rendimiento esperado por los accionistas se va a elevar a medida que se aumenta la beta de riesgo de la inversión dentro del mercado. Cuando vamos a la metodología, tenemos que es un tipo de investigación descriptiva, ya que se evalúa la estructura de capital
de la empresa y a través de los distintos cálculos que se hacen se realiza una descripción bastante amplia de su estructura de capital. El diseño de la investigación es un diseño de campo, ya que la información se extrae directamente de la fuente objeto de estudio. Asimismo, también es una investigación que aborda el elemento cuantitativo, ya que con los datos obtenidos se realizaron distintos cálculos y se pudieron establecer diferentes escenarios para evaluar correctamente la estructura de capital de la empresa. Pasamos a lo que es la presentación y análisis de la información. En primera instancia tenemos lo que es el balance general de la empresa, donde del lado izquierdo tenemos el activo, del lado derecho tenemos los pasivos y el patrimonio. Acá se cumple la ecuación matemática indicada anteriormente, donde pasivos debe ser igual a, donde activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. Seguidamente tenemos un resumen del estado de resultados de la empresa en el último periodo contable. Simplemente se indica cuál fue su flujo de ingresos, los gastos asociados a ese flujo de ingresos y cuál termina siendo la utilidad generada durante ese periodo. Ya para abordar los objetivos, tenemos como primer punto el cálculo del costo promedio ponderado del capital. Fíjense, lo primero que hay que hacer es definir de dónde estamos partiendo, es decir, cuáles son los elementos que nos van a permitir generar este cálculo. Entonces, lo primero que tenemos es la deuda. Se consideran los préstamos bancarios indicados en el balance general por $8.824.110. Tenemos el patrimonio o capital, que también se extrae del balance general, por $34.330.20. Y con ellos podemos determinar el valor total de la firma, que es la suma de la deuda más el patrimonio, lo que nos da $43.154.130. De allí también generamos o planteamos lo que son los resultados operativos. Tenemos un EBITDA antes de impuestos de $21.932.300 y tenemos una utilidad neta que también asocia los ingresos no operativos, lo cual nos da $22.136.300. La tasa impositiva, dado que la empresa tiene ingresos gravables superiores a $18,3 millones, se va a aplicar una tasa marginal del 35%, como lo indica uno de los autores tomados en referencia para el desarrollo del proyecto. El peso del capital propio, que es la relación entre capital y el valor de la deuda, nos da 0,7955, casi un 0,8. El peso de la deuda, que es la deuda versus el valor de la empresa, nos da un 0,2044, casi con 0,20. El costo de la deuda, acá se asume una tasa de mercado del 12%, que es un estándar más o menos básico a nivel general. Y el costo del capital social se establece una tasa estimada de 15,5%, recordando que esta es la tasa de rendimiento a la que aspiran los inversionistas por colocar su inversión. Estos son estándares de mercado. Cuando nos vamos al momento del cálculo, simplemente lo que hacemos es sustituir los valores dentro de la ecuación y finalmente obtenemos el costo promedio ponderado que se paga por el capital de la empresa con esta proporción deuda-capital es de 13,92%. Este porcentaje también nos indica que cualquier inversión que haga la empresa a futuro debe tener una tasa interna de retorno por encima de este porcentaje para que la empresa no pierda valor. Otra cosa que se asocia acá es que la empresa tiene un porcentaje de deuda de alrededor de un 20%. Entonces, en primera instancia se puede pensar que este valor se puede incrementar para disminuir el costo promedio ponderado y aumentar el valor de la empresa. Pero esto lo vamos a determinar más detalladamente en el cálculo de la estructura óptima de capital. Para el cálculo de la estructura óptima de capital se vamos a aplicar la ecuación de Yamada. Igualmente establecemos algunos parámetros para iniciar el cálculo. Ya conocemos cuál es el valor de la deuda, el valor del capital propio, cuál es el valor de la firma. La tasa impositiva se mantiene en 35%. La relación deuda-capital, cuando dividimos la deuda entre el patrimonio, nos da 0,257. Y la beta actual estimada se asume en 1,2%, que es un valor estándar de mercado. Entonces, de la ecuación de Yamada, lo primero que hacemos es despejar la BU, que viene siendo la beta sin apalancamiento. Ella nos muestra es el nivel de riesgo de un activo dentro del mercado cuando la empresa no tiene deuda, como que el valor intrínseco de ese negocio.
Entonces, con este valor, asumiendo estos valores, determinamos ese BU, sustituyendo en la ecuación, y nos da 1,028. Ya conociendo el valor de la BU, entonces podemos pasar a aplicar la ecuación de Amada con los distintos escenarios planteados. El primer escenario es con una proporción de deuda capital de 20 a 80. Sustituimos los valores en la ecuación y la B asociada a la deuda nos da... En el primer escenario de 20 a 80, la B nos da 1,1997. Cuando pasamos al segundo escenario establecido, donde la deuda capital propio, la relación es 40-60, al sustituir los valores nos da 1,4734. Aquí ya comenzamos a ver un incremento de la B, es decir, a medida que se aumenta la deuda, el riesgo intrínseco para los accionistas se incrementa. Cuando simulamos una relación 60-40, el resultado nos da 0,0303, es decir, este valor de la B se sigue incrementando. El cálculo de la estructura óptima de capital, finalmente podemos aplicar el modelo del CAN, en donde la tasa libre de riesgo RLR va a ser 6% basado en los bonos del tesoro. La prima de riesgo del mercado, PRM, es el rendimiento adicional exigido por el mercado, va a ser RM entre RLR, es decir, un 12 menos 6%, también nos va a dar un 6%. Y la condición inicial con una relación de deuda de capital propio 20-80, cuando sustituimos los valores, el rendimiento esperado por los accionistas nos da 13,1982%. Cuando hacemos el mismo ejercicio con la proporción 40-60, el rendimiento esperado por los accionistas nos da 14,84%. Cuando lo hacemos con la relación 60-40, el rendimiento esperado por los accionistas nos da 18,18%. Entonces fíjense cómo va incrementando el rendimiento que esperan los accionistas a medida que el riesgo se incrementa por el incremento del aumento de la deuda. Ok. Finalmente pasamos al cálculo del costo promedio ponderado con estos rendimientos esperados por los accionistas según los escenarios planteados. Entonces, para el primero 2080, el costo promedio ponderado nos da 12,85%. Para la relación 40-60, acá asumimos que la tasa de interés del mercado, el CAI, sube a 13%. Y esto ocurre porque a medida que tú generas más deuda, tus acreedores van a sentir que el riesgo aumenta y por ende van a pedir una tasa mayor de retorno para poder mitigar ese riesgo mayor que están asumiendo. Bien, en este escenario, cuando sustituimos todos los valores, la tasa, el costo promedio ponderado del capital nos da 12,28%. Ya hay un pequeño incremento en función al panorama anterior. Finalmente, simulamos en la relación 60-40, mantenemos la tasa de interés del mercado en 13%, aunque esta pudiese incrementarse porque tenemos una mayor proporción de deuda, pero dejándola en el mismo valor, igual el costo promedio ponderado se incrementa a 12,34%, es decir, el incremento continúa. Aquí entonces se puede apreciar que a medida que se incrementa la deuda, el costo promedio ponderado también incrementa, es decir, el valor de la organización disminuye, lo que nos da a entender que la estructura óptima de capital va a estar en un valor de deuda cercano al 20%. Esto es lo que nos permite comprobar este ejercicio. Ahora se pasa a la siguiente. Finalmente vamos a determinar cuál es el valor de la empresa con la estructura óptima de capital que ya se determinó y su estructura sin deuda. Hay que saber que BL, que es el valor de la empresa con deuda, es igual a BU, que es el valor de la empresa sin deuda, más T por D, tasa impositiva por la deuda. BU es el ONDI entre KE. El ONDI es el EBITDA, que lo conocemos del balance de resultados, y 1 menos T es 1 menos la tasa impositiva. Entonces sustituimos los valores y obtenemos que ese ONDI es de 14.255.955. Se sabe que la B sin riesgo es la misma BU ya calculada inicialmente cuando la empresa no tiene deudas asociadas. Entonces simplemente sustituimos dentro de la ecuación y obtenemos el valor de la tasa de retorno que aspiran los inversionistas, que es de 12,168%. Aquí sustituimos en la ecuación inicial y resulta que el valor de la empresa sin deuda es de $117.119.393.
Cuando tomamos este valor y nos vamos a la ecuación inicial para hallar el valor de la empresa con deuda, esta nos da 120.247.831. Es decir, que este 20% de deuda que tiene mi estructura actual, que ya determinamos que es la estructura ideal, me genera un escudo fiscal de más de 3 millones de dólares que incrementa el valor de mi empresa. Pasamos ahora a las conclusiones. El costo promedio ponderado de capital de la empresa del ramo farmacéutico, calculado mediante estándares y estimaciones de mercado, permitió tener una idea general del comportamiento de este concepto financiero que resulta estratégico dentro de la estructura de capital de las organizaciones empresariales. Aplicarlo permitió comprender cada uno de los elementos que lo componen, así como generar una idea de la situación de costos que tiene la empresa en función de sus fuentes de financiación, tomando en cuenta estándares y estimaciones del mercado, lo que sin duda ofrece una base para la óptima gestión financiera. La estructura de capital óptima representa el equilibrio ideal entre la proporción de deuda y capital propio con que se financia la empresa. Determinar este factor financiero nos permite establecer qué cantidades se debe tomar de cada fuente de financiación para así lograr mantener el mayor valor posible de la empresa frente a las condiciones del mercado donde opera. Igualmente, al evaluar distintos escenarios de estructura de capital, se logra deducir el comportamiento financiero de la empresa en cada uno de ellos, información que nos indica cómo gestionar la empresa. Al estimar el valor de la empresa con una estructura óptima de capital frente a una estructura de capital sin deuda, se logra evidenciar la ventaja del escudo fiscal que ofrece la deuda con respecto a la exoneración de impuestos fiscales, cantidad que aporta valor a la organización y que permite tener certeza sobre la necesidad de que la empresa se financie con deuda hasta su punto de equilibrio. A nivel de las recomendaciones, según el resultado de la estructura óptima de capital, donde se comprueba que el beneficio en el escudo fiscal genera una deuda del 20%, pero que este beneficio comienza a perderse si se incrementa el porcentaje de deuda dentro de la estructura, es recomendable que la gerencia evite planes de expansión basados en un apalancamiento agresivo que comprometa la volatilidad de la acción en el mercado. Es decir, si vas a invertir, tienes que ubicar de que el incremento en tu porcentaje de deuda no sea excesivo. Segunda recomendación, basado en el cálculo del costo promedio ponderado del capital de la empresa bajo estimaciones de mercado, que fue el primer cálculo que realizamos. Este es un valor fundamental para la supervivencia de la organización en un entorno volátil como el venezolano. Es recomendable que cualquier nuevo proyecto de inversión o adquisición de activos fijos sea aprobado únicamente si su tasa interna de retorno es superior a este costo calculado con las estimaciones del mercado. De lo contrario, la empresa estaría aceptando proyectos que destruyen el valor intrínseco de la firma para los accionistas. Y realizando un análisis más profundo del balance general, donde el pasivo de accionistas por pagar equivale a más de 7 millones de dólares, se recomienda evaluar la sustitución gradual de estos pasivos por financiamiento bancario estructurado, siempre que se mantenga dentro del rango óptimo de endeudamiento, es decir, cerca del 20, más o menos, cerca del 20 al 25%, definido en los resultados. Al convertir pasivos que no deducen impuestos en deuda bancaria, donde los intereses sí son deducibles, la empresa puede reducir su costo ponderado de deuda global y capturaría un mayor valor de mercado a través del ahorro fiscal, fortaleciendo la riqueza de los accionistas sin necesidad de incrementar el riesgo operativo del negocio. Y así finaliza la exposición.